Guillermo Angulo Briceño, y del Grupo Parlamentario del PRI. Y solamente les recordaría que el día de ayer efectivamente hablamos que el acuerdo decía 5 minutos y que seríamos tolerantes con 2 minutos, pero no más, ¿verdad? Por tanto, a los 7 minutos los voy a llamar para que concluyan. Tiene entonces la palabra el senador Pablo Guillermo Angulo Briceño. Gracias. Licenciada Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Gobernación, sea usted bienvenida a este Senado de la República. Dentro de la glosa del primer informe de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, corresponde por atribuciones a la Secretaría de Gobernación que usted encabeza, funciones relevantes para la vida pública de nuestro país. La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal la faculta a usted para conducir la política interior y la gobernabilidad democrática. Debe coordinar a los titulares de las secretarías y entidades para asegurar el cumplimiento de las órdenes presidenciales. Su responsabilidad incluye la relación entre los poderes de la Unión, los gobiernos estatales y municipios y los partidos políticos, los órganos autónomos y las organizaciones de la sociedad civil. La SEGOP es en tanto responsable de la política de migración, de población, de la vigilancia del orden constitucional para garantizar los derechos humanos, de las políticas de prevención del delito y la cultura de la paz, de la atención a las familias de los desaparecidos y las víctimas de la violencia, del Sistema Nacional de Búsqueda y del Consejo Nacional de Seguridad Pública. Ni más ni menos, secretaria, la columna vertebral de lo que conocimos como una república democrática, con división de poderes, quienes construyeron la normatividad en la que se basa la secretaría que usted detenta, pensaron en una verdadera Secretaría del Interior. En el Grupo Parlamentario del PRI, en el Senado de la República, hemos analizado a conciencia el documento que usted entregó a esta soberanía. Nos parece que su esfuerzo no ha alcanzado los resultados suficientes. Ha sido la Secretaría una voz en el desierto. Las mayorías soberbias de Morena en el Poder Legislativo despedazaron la Constitución, eliminaron los órganos autónomos, restringen garantías, eliminan contrapesos y están más preocupados y ocupados en protegerse a sí mismos que en ayudar a su gobierno y en servir a su nación. ¡Qué paradoja del destino que quienes llegaron al poder mediante la vía democrática hayan destruido esos caminos! Quienes se refugiaron en la figura del amparo para ejercer a discreción sus libertades, hoy lo despedazan. Y quienes gritaron durante más de 18 años a los 4 vientos honestidad valiente, ahora se esconden tras el poder al verse descubiertos como lo que son, unos criminales. Por eso, desde el Grupo Parlamentario del PRI en el Senado de la República, le preguntamos a usted, ¿piensa que Gobernación ha fallado en su tarea de brindar gobernabilidad y seguridad interior? En lo que va de los gobiernos de Morena, México acumula más de 206,000 homicidios dolosos. Cada día asesinan en nuestro país a un promedio de 95 personas. Y los feminicidios siguen siendo una herida abierta, con 10 mujeres asesinadas al día. ¿Cómo podríamos olvidar a Irma Hernández Cruz, maestra jubilada y taxista asesinada en Veracruz? Escúchese bien, por negarse a pagar derecho de piso al crimen organizado y no por un ataque al corazón, como cobardemente se declaró. Todavía esa imagen está en las mentes de las y los mexicanos, el crimen organizado arrodillando a una maestra jubilada. La política de abrazos y no balazos ha dejado al país a merced del crimen organizado, sumido en el terror y en la violencia.
Hay un incremento del 58% en extorsiones y más del 70% del territorio nacional tiene presencia del crimen organizado. Esa es la realidad que vive México. La pregunta es clara: ¿qué parte de esta estrategia se puede considerar un éxito? El Estado en muchas partes está sometido por el crimen. Señora secretaria, hay un país con miedo, con comunidades controladas por el crimen, con periodistas y defensores asesinados, con madres buscadoras amenazadas y asesinadas constantemente. Señora secretaria, ¿cree usted que le falta más diálogo democrático al país y menos polarización? El gobierno debería construir puentes de diálogo que acerquen a los ciudadanos. En lugar de convocar al diálogo, han preferido la imposición. En lugar de construir acuerdos, han sembrado división. Mientras el país se polariza, la política se ha reducido a buenos contra malos, oficialismo contra oposición, leales contra traidores, ricos contra pobres, neoliberales, conservadores, descalificativos a todo aquel que piense distinto. Esa es la receta para la confrontación, no para la gobernabilidad. Quiero ser muy enfático en la siguiente pregunta, señora secretaria. ¿Por qué Segov no ha cumplido su tarea fundamental de defender el Estado de Derecho, ni el respeto a la Constitución, sino todo lo contrario? Han sido cómplices de la muerte de nuestra democracia, del sometimiento de la República. Le pregunto, ¿este es el fin de la era de las instituciones democráticas y el comienzo del autoritarismo? La Segov ha tolerado embates contra los órganos autónomos, contra la Suprema Corte y contra el INE. Y lo más grave, ha permitido que desde el propio gobierno se ataque a periodistas, académicos, críticos y opositores, debilitando la libertad de expresión, que es la piedra angular de toda democracia. ¿Qué hará Segov con la crisis humanitaria en materia de migración? Las estaciones migratorias son prueba del fracaso. Hacinamiento, violaciones a derechos humanos y tragedias como el incendio que costó 40 vidas en Ciudad Juárez. La frontera sur está colapsada, dominada por el crimen organizado, y en la frontera norte nuestros vecinos nos ven con desconfianza. ¿Por qué se agrava cada día más las crisis de desapariciones? El Registro Nacional de Personas Desaparecidas reporta más de 114,000 desaparecidos. Son familias que buscan en fosas clandestinas lo que el Estado les ha negado: justicia y verdad. Cada desaparecido es un rostro, una familia deshecha, una historia truncada. No nos olvidaremos jamás de los zapatos de muchos jóvenes, la Biblia, la mochila de Merari en el rancho Izaguirre y, por supuesto, los tenis de Noemí García. Secretaria, nosotros queremos una Segov fuerte, porque cuando Segov se debilita al Estado. Los derechos humanos dejan de ser garantizados y cuando no se garantizan los derechos humanos, se permite el abuso del poder. Señora secretaria, Segov tiene la tarea de vigilar y evitar el abuso del poder. Cuando Segov permite que el Estado utilice toda su fuerza, todos sus recursos para atacar a periodistas, a activistas, a críticos y a opositores, se debilita la democracia y surge el autoritarismo. No decline usted su responsabilidad histórica de garantizar la democracia. La lealtad es con México. Desde el grupo parlamentario del PRI le decimos, no venimos a aplaudir, venimos a exigir cuentas, a exigir el respeto al Estado de Derecho, exigir resultados para las familias mexicanas que hoy viven con miedo, incertidumbre y desconfianza en sus instituciones. Concluyo. La política interior, señora secretaria, no puede seguir siendo rehén de la polarización, de la improvisación ni de la subordinación al crimen organizado.
México necesita diálogo, legalidad y resultados. Eso es lo que el país demanda de sus gobiernos. Por su respuesta, muchas gracias. A continuación tiene el uso de la palabra